Hoy vamos a hablar de esta película de drama, horror social y de vampiros del 2025. Sinners. La historia nos muestra un mundo en que la música tiene el poder de conectar la vida y la muerte. Este es el universo que plantea Sinners, dirigida por Ryan Coogler. Sinners fusiona distintos géneros, algo ya muy común en las películas de terror moderna. Cuando se combina el drama y el horror, además de la profundidad de sus temas, esta película lo hace de una forma innovadora, mezclando el terror gótico sureño, el drama histórico, horror social, fantasía, horror de vampiros y elementos musicales. La película está ambientada en Mississippi en 1932. Smook y Stack Moore, interpretados ambos por Michael B. Jordan, estos dos hermanos gemelos y veteranos de la Primera Guerra Mundial, vuelven a su pueblo natal con dinero, conseguido en años trabajando para la mafia de Chicago, trabajando con Al Capone. Con esa fortuna, regresan a su pueblo de origen y compran un viejo aserradero de un terrateniente racista, miembro del Ku Klux Klan, para convertirlo en un juke joint de blues que promete ser refugio natural para la comunidad negra en un mundo donde son segregados y humillados. Para montar este club, convocan a un grupo diverso. Su primo Sammy, que es un joven guitarrista soñador, cuyo padre predicador ya veía el blues como la música del diablo. El veterano pianista Delta Slim, la experta en voodoo Annie, y el fornido Cornbread como seguridad, entre otros personajes locales. La historia es un principio que nos cuenta cómo un drama social en lo que la comunidad afroamericana del pueblo deben soportar las inclemencias y sufrimientos de su vida en la pobreza, además del racismo de los ambientes blancos del pueblo. Los hermanos llegan al pueblo para cumplir con sus sueños y ayudar a su comunidad a través de la música, de la diversión, del entretenimiento, cosas de las cuales estaban prohibidas en esa época. La atmósfera en la noche inaugural es festiva, pero pronto cargada de tensión. Todo el pueblo canta, la música retumba y las multitudes se reúnen bajo una enorme luna llena. Pero la celebración toma un giro siniestro cuando entra en escena Ray Meek, un inmigrante irlandés, acompañado de sus esbirros. Ellos ofrecen dinero para entrar. Smoke sospecha del trato y se niega a colaborar, impidiendo que puedan entrar. Y es así como poco a poco comienza el caos y el horror que se mantiene a lo largo de la película. Un caos sangriento en la que los personajes deben defenderse contra fuerzas sobrenaturales mientras luchan por el control del bar. La tensión culmina en un enfrentamiento final en que se ponen a prueba la fe, la música y la resiliencia de los protagonistas. Esta película mantiene una atmósfera opresiva y sobrenatural, combinando elementos culturales de la música blues con la amenaza directa del mal vampírico. La película, al ser de horror social, explora múltiples capas temáticas. En lo más superficial, Sinners es un intenso thriller de vampiros, pero bajo esa imagen late un retrato social potente, ambientado en plena época de los años 30, en Estados Unidos cuando las tensiones y la segregación de raza eran muy evidente. Jim Crow aborda sin concesiones el racismo histórico del sur de Estados Unidos. El mismo título alude a un término despectivo del pasado sobre los afroamericanos, y la opresión racial es el trasfondo que da significado al horror. Los vampiros, en este contexto, no son solo bestias sobrenaturales, son una alegoría del supremacismo blanco. Ray Meek y sus criados simbolizan estructuras del poder abusivas, pues se alimentan de la música y de la cultura negra. Los vampiros sirven como una poderosa metáfora de la supremacía blanca, replanteando el mito a través de la explotación cultural. La historia nos muestra cómo estos forasteros inmortales tratan de apropiarse del blues para fines egoístas, reflejando historias reales de robo cultural. El blues y la música son otro tema central. Desde el inicio se establece la idea de un don especial, música tan pura que puede atravesar el velo entre la vida y la muerte. En la narrativa, tocar blues no es solo entretenimiento, sino un acto casi ritual que atrae energías ancestrales, escenas cargadas de simbolismo, donde la música literalmente trae el más allá al presente. Es una historia que se cuenta a través de su música. De hecho, la banda sonora se convierte en un personaje más de la historia. La música aparece como un legado cultural, resistencia y sanación. Conecta a los personajes con sus raíces y también genera catarsis en medio del caos. Es el blues el que preserva la cultura, reclama espacios y conecta a las personas más allá de generaciones y tribus. I've been all over this world. With all the things that I've seen,
I ain't ever seen no demons. Oh. Michael B. Jordan, que interpreta a Smook y a Stack Moore, en este filme, Jordan enfrenta un gran reto de encarnar a dos hermanos gemelos con personalidades muy distintas. El hijo de Smook es el idealista carismático, el hermano protector que cree en el poder de la comunidad y de la música para sanar, mientras Elias Stack es más pragmático y amargado, resentido por su pasado. A través de su actuación, Jordan logra diferenciar claramente a ambos. Coexisten en la nobleza de Smook y la dureza de Stack. Son emprendedores que buscan un cambio radical en lugar de verse víctimas de la época en la lucha contra la supremacía blanca. Su química en el núcleo del filme y cada uno responde de manera diferente al conflicto, enriqueciendo su evolución dramática. Hailee Steinfeld interpreta a Mary, la expareja de Stack de piel blanca. Su personaje aporta gran tensión emocional, una mujer atrapada en el pasado y la tragedia, cuya transformación la convierte en una amenaza íntima para los protagonistas. Steinfeld ofrece una actuación convincente en este rol de doble víctima y villana, mostrando tanto vulnerabilidad inicial como frialdad final. Mel Skayton, interpretando a Samuel, es el narrador o el punto de vista de la que se cuenta la historia. Es un guitarrista soñador y frustrado por el dominio de su padre, un predicador ortodoxo que ve a la música como un ente demoníaco y pecador del cual hay que escapar. Sammy es el primo de los gemelos, cuya aspiración de ser músico representa la esperanza y la libertad. Keaton, debutando en el cine, brilla como sorpresa destacada en el reparto. Su personaje equilibra inocencia y pasión por el blues. Sammy admira a Delta Slim y ve la música como salvación, a pesar de las advertencias religiosas de su padre. A lo largo de la historia, Sammy crece al enfrentar el horror y finalmente trasciende a través de su propia catarsis, cerrando el relato en la vejez. Jack O'Connell, como Ray-Meek. Ray-Meek es el vampiro europeo y principal antagonista de esta historia. O'Connell le imprime una presencia imponente y elegante. Ray-Meek no es un monstruo genérico, ya que alimenta una profunda obsesión con el blues, pues perdió su propio pueblo cazando espíritus con magia. Así es como esconde tras su carisma una crueldad implacable. El vampirismo de Ray-Meek actúa como una poderosa alegoría de la supremacía blanca, pues él se nutre no solo de sangre, sino de la música negra, simbolizando históricas formas de explotación. Recordemos que está ambientada después de la Primera Guerra Mundial, cuando muchos europeos emigraron a los Estados Unidos, y eso es lo que representa en esta historia en la época en la que se estaba viviendo. Annie es la esposa separada de Smoke. Mosaku le da fuerza y misterio. Su conexión con las creencias espirituales afroamericanas y sus conocimientos místicos resultan clave para enfrentar a los vampiros. Annie es una figura maternal y guía espiritual, contrapeso fundamental cuando los hermanos se ven desbordados. Jamie Lawson interpreta a Pearline, cantante y esposa de un aldeano que se convierte en el interés amoroso de Sammy. Su personaje otorga un toque romántico y dramático en medio del horror. Su voz y presencia humanizan la lucha de Sammy y motivan decisiones importantes, además de interpretar un número musical lleno de caos, pero a la vez con una voz angelical en la que se unen los dos mundos, el terrenal y el espiritual, con el aterrador mundo sobrenatural que les espera. Omar Miller, Conbreed, amigo leal y guardián del local, cuya fuerza física apoya a los protagonistas. Delta Slim, el viejo pianista local y leyenda viviente del blues. Delta Slim se convierte en el mentor de los gemelos, aporta sabiduría y legado musical. Es quien advierte sobre los peligros ocultos del pueblo, actuando como conciencia cultural. Todos estos personajes desde distintos ángulos enriquecen la trama. Cada actuación contribuye a la diversidad y veracidad de la comunidad que habita Sinners. La cinematografía, Autumn, logra un aspecto visual espectacular. Sinners fue filmada en formatos de gran ancho, combina cámaras IMAX y Ultra Panavision 70 de 65 milímetros. Esto se refleja en las imágenes. Los encuadres ultra anchos transmiten escala épica al paisaje del Mississippi, mientras que al cambio al formato IMAX, cada escena íntima se siente mayormente personal e inmersiva. Los fotogramas tienen un colorido intenso pero opaco, con contrastes profundos que refuerzan el tono gótico sureño. Cada composición está cuidadosamente pensada para enfatizar la atmósfera. Por ejemplo, el uso de luces y sombras en el juke joint crea claustrofobia cuando aparecen los vampiros. El objetivo era hacer que la experiencia sea cinematográfica al máximo. Sinners
es una experiencia cinematográfica que te hace enamorarte del cine. La producción y diseño de arte recrea con detalle la época. Destaca la iglesia del pueblo, con vigas cruzadas que rendían homenaje al fallecido Chadwick Boseman mediante el saludo de Wakanda Forever. Los interiores del Juke Point, la ambientación rural, los uniformes de los años 30, desde los trajes hasta los materiales del club, sumergen al espectador en la época. Los decorados contrastan la riqueza cultural de la comunidad negra frente a la opresión visible. Todo ello genera credibilidad histórica y refuerza los temas sociales del filme. La música y el sonido. La banda sonora es la mayor protagonista. El sueco Ludwig Göransson, colaborador habitual de Kugler, compuso un score inspirado en el blues auténtico de los años 30. Para lograrlo, tocó un resonador dobro de 1932, el mismo que aparece en pantalla, y grabó junto a músicos del blues reales en el estudio de Memphis. Las canciones interpretadas de los personajes se grabaron en directo durante el rodaje, con la participación de leyendas del blues, lo que aporta realismo absoluto. El resultado es un sonido fenomenal que funde la música con la narrativa. La música penetra la historia y es parte esencial de la experiencia. El diseño de sonido ambiental también es eficaz. Se escuchan desde aplausos y acordeones en el juke joint hasta el gélido susurro de la noche cuando acechan los vampiros, creando tensión constante. En la edición y el ritmo, esta película, con una duración de 137 minutos, mantiene el suspenso, especialmente en la primera mitad. La escena musical de clímax, visualmente intrincado, y los efectos de sonido brillantes sostienen el pulso de la acción. La transición entre momentos musicales y de horror es fluida, lo que refuerza el tono híbrido del filme. Los efectos visuales se equilibran con efectos prácticos. Los vampiros lucen un maquillaje cuidadoso, haciendo que sean creíbles en pantalla. Los momentos sobrenaturales, vuelos de colibrís diabólicos, incendios al amanecer, usan efectos digitales integrados sin distraer del relato. En conjunto, los efectos apoyan en el tono gótico sin llamar excesivamente la atención. Esta historia está cargada de distintos temas que la hacen más profunda, ya que también subyacen un análisis de fe y de tradición. El filme contrapone la tradición espiritual afroamericana contra la moralización religiosa dominante. En conjunto, Sinners reflexiona cómo el legado cultural puede ser una forma de empoderamiento frente a la opresión, a la diferencia de estructuras corruptas. En resumen, el horror sobrenatural de Sinners funciona como espejo de conflictos reales, del racismo, de la injusticia, apropiación y redención cultural, lo que convierte a la película en un viaje audaz y resonante, más allá del mero entretenimiento. La película se destaca por su valentía al mezclar géneros y su respeto por la herencia cultural, una fusión espectacular de narrativa visual magistral y música contagiosa. Sin duda, Sinners es una película profunda y emocionante. Combina el horror visceral y de vampiros con una poderosa carga emotiva, cultural, social e histórica. Esta se convierte en una película totalmente recomendada, especialmente para quienes nos gusta del buen cine de terror social y del cine de terror de vampiros que aporta algo más que sustos. Y si te traen este tipo de historias con un trasfondo social y de un buen uso de la música, esta película te encantará. Te va a cautivar más de lo que tú crees. Sinners no es una película de terror más, es un relato que invita a reflexionar sobre la injusticia a través de una experiencia cinematográfica intensa y terrorífica. ¿Y tú, estás listo para una sobredosis de terror?